Continuamos. Lo innegable es que existen muchas formas de identidad sexual. Ya dijimos que no necesariamente tiene que coincidir con la que el aspecto biológico. El aspecto biológico con el que naciste. Ante esa realidad, ¿cómo maneja un padre, una madre, esta situación que se ha presentado con su hijo, que su identidad sexual y su práctica y su tendencia no es la de la heterosexualidad común, tradicional, normal? Es un tema tradicional, por favor. Sí, es un tema complicado porque somos una sociedad tradicional y conservadora y nos gustaría que todos nuestros hijos fueran heterosexuales, independientemente de que la heterosexualidad no te garantiza tampoco una vida completa, absoluta, total y perfectamente feliz. Pero entendemos que sí, entendemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura que la heterosexualidad garantiza eso, porque está el tema de los hijos, de la familia, de la presión social, de la integración social. Yo entiendo que el adolescente puede llegar a tener experiencias homosexuales. Es decir, no me parece algo anómalo ni poco frecuente, pero son temas de los cuales no hablamos. Por ejemplo, a las mujeres nos permiten ir al baño juntas. En una discoteca tú le dices a una amiguita, acompáñame al baño, y eso no tiene ninguna connotación. Pero nunca vas a encontrar un niño que le diga a otro, mira, acompáñame al baño. Claro. ¿Ya? O las niñas, todavía que me llamó la atención, saliendo de la emisora en la Núñez de Cáceres, vi dos jovencitas tomadas de la mano. De la mano, y no aparentaba nada más que no fuera la amistad. Exacto. Interesante. Pero en nuestra cultura, el contacto homosexual, entre comillas, entre dos hembras no es censurado. Y eso abre la puerta a que hayan posibilidades de experiencias y contactos sexuales entre mujeres de forma mucho más frecuente que entre hombres. Exacto. Evidentemente no hay estadísticas sobre ese tema porque es un tema que yo creo que ni siquiera ha sido estudiado, pero entiendo desde mi perspectiva que las mujeres estamos mucho más validadas o autorizadas a tener un primer contacto quizás de ese carácter. Eso no significa que nuestra sexualidad sea homosexual. ¿Okay? Dentro de la adolescencia se dan ese tipo de experiencias. ¿Con qué frecuencia? No te podría tampoco explicar con qué frecuencia. ¿Por qué? Porque tampoco está documentado. Y el asunto de los tríos ya comienza a darse, porque el sueño erótico de todo varón se dice que es hacer el amor con dos mujeres. Entonces, eso a nivel de la adolescencia ya se comienza a practicar, aunque no sea pero yo creo que eso es cultural. Es decir, por ejemplo, ese tema de el swingueo, de los tríos, son culturales y pertenecen a una sexualidad más bien adulta que a una sexualidad adolescente. La sexualidad adolescente es más básica, más sana, mucho más sana en ese sentido. Ahora, la heterosexualidad o la homosexualidad, ¿cómo un padre maneja estas situaciones? Es complejo dar una receta porque va a depender de mi óptica como padre. Si yo estoy absolutamente en desacuerdo con una tendencia homosexual, la voy a castigar. Sí, pero ahí es que yo quiero, si es una persona que comprende lo que hemos estado hablando aquí, no hay el mayor problema, él lo va a manejar. Yo me refiero al padre tradicional que ve esto no como lo puede ver la ciencia. O sea, de qué manera generalmente tal o cual acción puede tener tal o cual efecto en la personalidad, la vida, el futuro de ese joven con esa tendencia. El hecho de que un adolescente varíe su preferencia sexual y vaya contra su sexualidad biológica va a depender de factores emocionales, psicológicos, de identidad y en un 5 o 10% biológicos. Es decir, la homosexualidad biológica no está comprobada, no está determinada. Se cree que el 10% de la población homosexual solamente tiene algún tipo de desbalance, ya sea químico, hormonal, neurológico, etcétera, con respecto a la homosexualidad. Parece ser más bien que el cambio de identidad se trastoca cuando viene la introyección de los objetos de amor y de deseo dentro de la primera infancia. No te entendí. Yo soy Iván, llévame al paso, modestia aparte, vamos a hablar otra vez. Espérate. Muchas veces la identidad sexual depende de la resolución de los conflictos en la primera infancia. Es decir, si yo tengo una madre, soy niño, soy varón, y tengo una madre extremadamente
fuerte, dominante, castrante, que yo sé que maneja el poder dentro del hogar, y una figura paterna ausente, periférica o anulada, posiblemente mi proceso de identificación sexual no vaya por el camino heterosexual. Es decir, no me identifique con el padre de mi propio sexo. Sin embargo, el padre muy ausente. Eso no siempre se da así, sino al revés. ¿Cómo? No, me refiero a que eso no es una regla infalible. Claro, es como el muchacho quiere mucho a su mamá, tiene buena letra, pero no necesariamente, o sea... No, te estoy hablando de una posición extrema donde la madre ejerce el poder y el padre está anulado como figura masculina. Pero en el caso peor, en un mundo donde hoy ya se sabe que 4 de cada 10 hogares tienen un solo padre, generalmente solo la mujer. En este caso es peor, porque estamos hablando de que el padre ni siquiera existe, ni siquiera como figura de autoridad sentado ahí en la mesa al mediodía. Exacto. ¿Qué efecto puede tener eso entonces? En las unidades monoparentales, generalmente la madre puede constituir o reconstruir la imagen paterna a través del discurso. No olvidemos que el discurso paterno es lo que más pesa en el niño. Lo que más pesa es lo que los padres decimos, independientemente que el niño pase por modas y el adolescente pase por modas y por aretes y por tatuajes. Al final del día, lo que nosotros le hemos dicho, lo que nosotros le hemos enseñado, lo que nosotros hemos hecho como ejemplo frente a ese adolescente, va a pesar en sus decisiones. Es decir, no hay nada más poderoso que el discurso paterno. No existe más nada poderoso. Pero, ¿y cómo entonces se suple esa ausencia paterna? Si la madre tiene una buena construcción de un ideal de padre frente al hijo, es decir, si habla con respeto frente al del padre ausente, si habla... Claro, porque tiene... Es decir, hay ciertas teorías que dicen que las mujeres somos dadoras de vida y dadoras de muerte. Porque ahí entra la parte de lo de castrante. O sea, exacto. O sea, puede una mujer sola, pero con un concepto muy definido de la paternidad, de la importancia de la figura paterna, jugar puede aún con el padre. Y puede ensalzarla y institucionalizarla dentro del hogar. O sea, si el padre murió, por ejemplo, no tengo cómo resolver el problema. Vamos a un tema menos extremo que los divorcios, que son más comunes. El padre muere. Bueno, yo puedo reivindicar la figura paterna. Tu padre era esto, tu padre era aquello. Yo inclusive modelo un padre que quiero que sea el mensaje que te llegue. Tu padre era un hombre respetuoso, trabajador. Bueno, mi padre era. Y se produce un proceso de identificación psicológica, aunque no exista el modelo físico. O sea, si yo tengo figuras sustitutas de masculinidad, en el caso de los niños, si yo tengo figuras sustitutas de masculinidad, yo puedo hacer ese switcheo. O sea, que lo que estamos hablando un buen abuelo, un buen tío, una imagen. Entonces, la parte problemática sería la madre castrante y el mal manejo de lo que debe ser la figura paterna. Puede estar ausente. Bueno, el señor murió cuando el niño tenía 6 meses de nacido. Exacto. Ahora, una madre, el problema está en esa madre castrante que aniquila la figura paterna de su hijo, de su hija, por la razón que sea. Eso va a dificultar la identificación sexual de ese varón. Eso va a impedir una buena identificación sexual heterosexual, si es que es lo que quiere. Y en el caso de las hembras. Es al revés, funciona al revés. Es decir, cuando tengo un padre violento, cuando tengo un padre que maltrata a mi madre, cuando tengo una madre sumisa, evidentemente que el proceso de identificación del niño se va a dar con alguien que yo vea fuerte. Pero la misma situación, madre castrante, padre ausente y es una niña, no un niño. Ahí no importaría porque la madre es la figura idéntica biológica, es decir, madre-hija, el sexo es el mismo. Tenemos poco tiempo, un solo segmento nos queda y hay peligros. Utilicemos los últimos minutos para los peligros. Otra vez nos quedamos sin minutos. Bueno, y qué bueno, de eso se trata este asunto. Cuando regresemos, hablemos de esos peligros a los que están sometidos y que uno no puede. Tus hijos no son tus hijos, sino hijos de la vida, que decía el poeta. Entonces vamos a hablar brevemente, pero vamos a tocar esos peligros que acechan a un adolescente en un mundo tan peligroso, donde hay tanta desprotección. Y donde sea lo que sea, tiene que hacerse hombres y mujeres. Y duele a veces, compañeros. Sí. A veces duele, compañeros. Vamos a la pausa.
juicio. No hay mi madre que yo tengo adolescente, esto sí es grande. Me han contado que los dejan apoyados en una esquina y luego tocan el timbre insistentemente a las 3 de la mañana y salen huyendo porque nadie quiere enfrentarse con una mamá entregando un borracho.